Estoy grabando, ¿eh? ¿Ustedes ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. llegamos al final de la segunda gobernación de Rosas, que duró 17 años, y que va a ser el anteúltimo, así lo podríamos llamar, el anteúltimo escalón antes de que nuestro país comience a transitar por el camino de la integración territorial, ¿sí? Después lo voy a explicar, en la última placa vamos a hablar un poco de esto. El gobierno de Rosas, el segundo gobierno sobre todo, estuvo caracterizado por tensiones externas, que fue las que hablamos la clase pasada, bloqueo francés, bloqueo anglo-francés, ¿sí? Y por tensiones internas, es decir, personas que se oponían al gobierno de Rosas. Juan Manuel de Rosas logró imponer un orden en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las claves que le permitieron a Rosas mantener controlada a la oposición? Bueno, en principio la violencia. Quien se oponía a Rosas sufría, en muchos casos, la muerte. Y aquellos que no querían correr riesgo tuvieron que exiliarse, ¿sí? Tuvieron que irse del país. Hay una idea en Argentina, ¿no?, que todavía sigue presente, que las clases altas se escapan cuando hay algún gobierno de tipo popular, se escapan a Uruguay. Digo, todavía sigue presente porque estuvo dando vuelta por los medios mucho de esto. Bueno, hubo un importante exilio de las clases altas, de los unitarios, de los más ricos, a Montevideo, ¿sí? Algunos otros, como Sarmiento, se fueron a Chile. Y no es que se fueron y se quedaron tranquilos, sino que desde Montevideo y desde Chile presionaban, en el caso de Sarmiento, a través de la prensa, ¿sí?, presionaban al gobierno de Rosas. Rosas logró, a través de la violencia, a través de la persecución a sus opositores, mantener un orden interno en la provincia, pero a la vez, sin ser el presidente, porque nunca fue presidente, su impronta, su figura, su liderazgo de caudillo mantuvo al resto de las provincias también en orden, ¿sí? ¿Cuáles fueron las claves? Un poco hablamos la clase pasada. Las claves que tenemos que interpretar, que entender, que pensar para poder comprender por qué Buenos Aires lograba tener en orden al resto del país fueron el poderío militar que tenía Buenos Aires, que no lo tenían las otras provincias, el poderío económico, y ese poderío económico estaba dado por la aduana que estaba en Buenos Aires, que estaba en el Río de la Plata, y que era el ingreso de las riquezas vía comercio marítimo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y por otro lado, el control de la navegación de los ríos. El Río de la Plata, controlado por Buenos Aires, impedía el paso por los ríos Paraná y Uruguay. Es algo con lo que vengo hinchando las pelotas desde hace varias clases. ¿Estamos? Sí. Es decir, Rosas, a través del control, o Buenos Aires, a través del control del Río de la Plata, era la puerta, o el portón, si se quiere, de ingreso hacia el interior del país. Si cerraban ese portón, el interior del país no tenía acceso directo a las mercaderías que provenían de Europa, tampoco tenía acceso directo a poder venderle a los barcos europeos. Por lo tanto, todo el comercio internacional sucedía en el Río de la Plata, lo que hacía que la provincia de Buenos Aires sea muchísimo más rica que el resto de las provincias. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Las consecuencias
A ver, un segundo, me están golpeando la puerta. Este orden, o mantener el control, ¿sí?, de las provincias. Cuando digo orden, digo, no había guerras, ¿sí?, no había guerras civiles. Esto permitió la recuperación de la economía del litoral. Litoral, Entre Ríos, Santa Fe fundamentalmente, Corrientes, ¿sí?, pero principalmente la zona de Entre Ríos. ¿Por qué se permite la economía? Bueno, porque a mayor el crecimiento, cuando hay tranquilidad económica, militar, es decir, no hay guerras, no hay conflictos, las vacas se desarrollan, el trigo crece, ¿sí?, y el comercio se puede desarrollar. En cambio, cuando hay guerras, cuando hay conflicto, lo que sucede es todo lo contrario, ¿sí? Mueren animales, mueren personas, es muy difícil comerciar. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y este crecimiento económico, ¿sí?, tuvo un efecto contrario a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las provincias del litoral, sobre todo Entre Ríos, empezó a haber un grupo de personas, terratenientes, dueños de ganado, que empezaron a presionar a Buenos Aires solicitando una mayor autonomía política y económica, ¿sí? Es decir, básicamente lo que decían es, dejá de romper las bolas con controlar la libre navegación y permití que entren los barcos. Esa es la disputa entre la provincia de Buenos Aires y el litoral durante toda esta etapa. ¿Me van siguiendo? Sí. 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 Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces se va a dar un pronunciamiento contra Rosas. ¿Quién lo organizó? Ahí lo vemos en el circulito, me faltó una A. Justo José de Urquiza, Urquiza. quien tiene o tenía su palacio en Entre Ríos, el Palacio de San José. Justo José de Urquiza organizó una alianza contra Rosas. ¿Una alianza con quiénes? Con Brasil, con Paraguay y con los exiliados que estaban en Montevideo. ¿Por qué Brasil va a formar parte con Urquiza? Bueno, porque Brasil también estaba interesado en poder comerciar y poder navegar por el río Paraná y el Uruguay. Fíjense la importancia que tenía ese conflicto, ¿sí? Paraguay, ¿por qué Paraguay va a formar parte de este pronunciamiento contra Rosas? Porque Rosas nunca reconoció su independencia, ¿sí? Paraguay fue uno de los primeros países, fue el primer país, en realidad, que se independiza de España, en lo que es América del Sur. Paraguay se independizó en 1811. Y Rosas no reconocía esa independencia. Rosas sostenía que Paraguay, que el territorio paraguayo tenía que ser un territorio nuestro. Y también Paraguay, si lo pueden ubicar en un mapa mentalmente, Paraguay está rodeado, es un país mediterráneo, es decir, es un país que no tiene salida al mar. La única posibilidad de contactarse vía marítima, es decir, vía por mar, con el resto de los países del mundo. Profe, disculpe que Sí, escucho. me está poniendo Tommy que necesita que lo acepte. ¿Quién? Tomás Gorosito. Ah, mira, a ver. No me aparece. No me aparece. Ahí está. Gracias. De nada, profe. Ahí ya lo estoy uniendo. Bueno, ¿se entendió por qué Paraguay? Porque Paraguay, para entrar en contacto con los países europeos, inevitablemente tiene que navegar por los ríos Paraná y Uruguay. ¿Sí? Paraguay es un país mediterráneo. No tiene salida del mar. Y la banda oriental, es decir, lo que hoy banda, esta R no va ahí, banda, es decir, lo que hoy es Uruguay,
estaba en conflicto porque Rosas apoyaba al Partido Blanco, los exiliados, los unitarios, apoyaban al Partido Colorado, ¿sí?, que es el partido que gobernaba en la banda oriental, y este conflicto entre blancos y colorados perjudicaba a Inglaterra, que quería comerciar en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, es el caldo de cultivo en donde se pudo organizar el pronunciamiento contra Rosas. Este pronunciamiento se da el 1 de mayo de 1851 frente a un suceso particular. Todos los años, Rosas renunciaba al manejo de las relaciones exteriores, y todos los años los gobernadores de la provincia le decían, no, seguí vos, ¿sí? Y Rosas aceptaba y continuaba. De esa manera consolidaba el poder, ¿sí? Porque no era, en teoría, un poder autoritario, sino que era un poder que los gobernadores le daban. En 1851 renuncia Rosas al manejo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Urquiza dice, bueno, está bien, aceptamos esa renuncia. Esto Rosas lo toma como una declaración de guerra. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Contra quién se va a enfrentar? Porque uno me podría decir, bueno, Diego, entonces va a ganar Buenos Aires, va a ganar Rosas, ¿sí? Porque tenía un ejército más importante, que es lo que dije en la primer placa. Sin embargo, el ejército grande, comandado por Urquiza, estaba integrado por fuerzas de Entre Ríos, de Corrientes, de Uruguay y de brasileros, ¿sí? Era un ejército muy amplio que logró derrotar el 3 de febrero de 1852 a Rosas en la batalla de Caseros, ¿sí? Justamente ayer estuve por Barrio Norte, por Belgrano, por Recoleta, que tuve que ir a buscar unas cosas, ¿sí? Y en la calle 3 de febrero. Esta fecha para la gente rica, para la gente adinerada, es muy importante porque fue la primera derrota de un gobierno popular, ¿sí? Un gobierno que ellos odiaban profundamente. Por eso hay una calle que lleva este nombre, 3 de febrero. Bien. Derrotado Rosas en la batalla de Caseros, renuncia al cargo de gobernador y marcha al exilio en Gran Bretaña, donde morirá, en Inglaterra. Y ahí comienza un periodo de organización nacional. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa luego de la batalla de Caseros? Se firma un acuerdo, el acuerdo de San Nicolás, y volvemos al principio de hace un montón de clases atrás, que tiene que ver con, bueno, se juntaron y dijeron, ahora que nos sacamos encima a Rosas, armemos de una vez por todas una constitución para todo el país y empecemos a vivir como un país unido, ¿sí? Y esa constitución tenía que establecer la federalización de los derechos de la aduana. ¿Qué quiere decir esto? La guita de la aduana se tiene que repartir a todos por igual. O se tiene que repartir, no sé si a todos por igual, pero se tiene que repartir. ¿Qué hace Buenos Aires? Dice, no, de ninguna manera. La aduana es nuestra, el puerto es nuestro, no repartimos un carajo. Entonces, Buenos Aires rechaza el acuerdo de San Nicolás. ¿Y qué es lo que pasa? El país queda dividido en dos. Por un lado, todas las provincias, acá tenemos el país, ¿sí? Fíjense que era un país mucho más chiquito que el que conocemos hoy. Esto que está de blanco, lo que hoy es Misiones, lo que hoy es Chaco, Formosa, parte de Jujuy, ¿sí? Incluso hasta parte de Santa Fe, todo esto que se conoce como el Gran Chaco, eran pueblos originarios, en el sur también, ¿sí? Por lo tanto, el país era muchísimo más chiquito que lo que conocemos hoy. La Confederación es lo que se ve pintado de un amarillo medio verdoso, cuya capital va a ser Paraná, en Entre Ríos. El presidente de la Confederación va a ser Urquiza, y se va a dictar una constitución que es la Constitución de 1853, que en sus bases fundamentales es más o menos la misma que tenemos hasta el día de hoy. Luego se fueron reformando algunas cosas, pero en su esencia es más o menos la misma. Y por otro lado, tenemos a Buenos Aires, que va a dictar su propia constitución en 1854.
¿sí? Este conflicto, en donde coexistieron dos entidades políticas, dura hasta 1862, en donde definitivamente se da la unidad, ¿sí?, de estos dos territorios y empezamos a hablar de un territorio solo. El conflicto entre Buenos Aires y el interior, el interior y el litoral, es un conflicto histórico. No es de ahora de Alberto y Rodríguez Larreta, ¿sí? Es un conflicto histórico que tiene que ver con cómo se reparte ese dinero, que tiene que ver con cómo fue pensado nuestro país, ¿sí? Después vamos a trabajar las clases que viene alguna de estas cuestiones que estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, ya falta poquito, en conclusión, cuando cae Rosas, cuando Rosas es derrotado en la batalla de Caseros y renuncia a la gobernación, parecía que estaba todo listo para la unificación nacional. Sin embargo, no se pudo hacer, y no se pudo hacer porque Buenos Aires no aceptó esa unificación. Y Buenos Aires no aceptó esa unificación porque Buenos Aires nunca quiso repartir el dinero de la aduana. ¿Sí? ¿Estamos? Y Sí, Sí. Bien. Ahí ya dejé de compartir. Listo. Ahora voy a dejar de grabar.